Cristianos con Biblia en la mano y demonio en el corazón. Introducción. Hay algo profundamente perturbador sucediendo en las iglesias de hoy, algo que pocos se atreven a nombrar, algo que se esconde detrás de los cánticos, de las oraciones públicas, de las Biblias subrayadas y de los versículos compartidos en redes sociales. Es esto: hay cristianos que llevan la Biblia en la mano, pero tienen al demonio en el corazón. No son ateos, no son paganos, no son incrédulos declarados, son miembros activos, líderes respetados, adoradores apasionados, pero por dentro hay oscuridad. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ya advertía en el siglo XIX: el peor enemigo de la iglesia no es el que está afuera, es el que está adentro con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Hoy, esa advertencia es más real que nunca. Vivimos días en que la hipocresía religiosa alcanzó niveles alarmantes, días en que se puede citar la Escritura y vivir en pecado, días en que se puede predicar santidad y practicar maldad, días en que se puede adorar con la boca y blasfemar con la vida. Este video no es para los tibios, no es para los que buscan consuelo barato, es para los que tienen hambre de verdad, aunque esa verdad duela. Porque si hay algo que Dios aborrece más que el pecado del mundo, es el pecado disfrazado de santidad dentro de su casa. Jesús mismo lo dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Y hoy esa palabra resuena como trueno sobre las iglesias modernas. En este video vamos a exponer la máscara, vamos a arrancar el disfraz religioso, vamos a mostrar cómo es posible tener toda la apariencia de piedad y estar completamente perdido. Porque la Biblia en la mano no salva a nadie, lo que salva es Cristo en el corazón. Y si Él no está ahí, lo que habita es otra cosa. Spurgeon decía: puedes engañar al pastor, puedes engañar a la congregación, puedes engañarte a ti mismo, pero no puedes engañar a Dios. Y Dios está mirando, está pesando los corazones, está separando el trigo de la cizaña. Y lo que Él ve en muchos no es luz, es tinieblas vestidas de religión. Si sientes que este mensaje es para ti, no huyas, porque el mismo Dios que expone también restaura, el mismo que confronta también salva. Pero primero tienes que ver la verdad, aunque arda. Capítulo 1. La máscara religiosa. Cuando la apariencia reemplaza la esencia. La religión sin transformación es la herramienta más peligrosa del infierno, porque da la ilusión de estar bien con Dios mientras el alma sigue muerta. Jesús enfrentó esto constantemente, no con los pecadores declarados, no con los publicanos ni con las prostitutas, sino con los fariseos, hombres que conocían la ley de memoria, que oraban en público, que ayunaban 2 veces por semana, que diezmaban hasta de la menta y del comino. Pero Jesús los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Esa es la máscara religiosa. Por fuera impecable, por dentro podredumbre. Y hoy esa máscara no desapareció, se perfeccionó. Hoy hay cristianos que saben hablar el lenguaje correcto, saben cuándo levantar las manos, saben cuándo decir amén, saben cómo vestirse, cómo comportarse, cómo aparentar. Pero cuando salen del templo, la máscara cae. En la casa son tiranos, en el trabajo son deshonestos, en las redes sociales son venenosos, en el secreto son esclavos del pecado. Spurgeon decía: la religión externa sin regeneración interna es como un cadáver maquillado. Luce bien, pero está muerto. Y eso es exactamente lo que muchos son hoy. Cadáveres espirituales con maquillaje religioso. Tienen la Biblia en la mano, pero no tienen a Cristo en el corazón. Citan versículos, pero no obedecen la palabra. Cantan de amor, pero viven en odio. Hablan de perdón, pero guardan rencor. Predican santidad, pero practican inmoralidad.
Y lo más trágico es que muchos ni siquiera lo saben, porque la máscara los engañó a ellos mismos. Se acostumbraron tanto a fingir que olvidaron quiénes son realmente. Se acostumbraron tanto a actuar que perdieron la capacidad de arrepentirse. Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Hay multitudes que dirán, Señor, Señor. Multitudes que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron milagros en su nombre, y Jesús les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Nunca los conoció. No porque no estuvieran en la iglesia, no porque no tuvieran ministerio, sino porque nunca hubo relación real, nunca hubo rendición, nunca hubo transformación. Solo había máscara. Y aquí está el secreto que pocos entienden. Dios no mide lo que haces en público. Él mide lo que eres en privado. Él no se impresiona con tu oración elocuente si tu corazón está lleno de orgullo. Él no se conmueve con tu ofrenda generosa si tu vida está llena de avaricia. Él no acepta tu adoración si tus manos están llenas de sangre espiritual. Porque Dios ve más allá de la máscara. Él ve el corazón. Y si lo que Él ve ahí no es a Cristo, entonces lo que ve es al enemigo. Spurgeon gritaba desde el púlpito: prefiero 1000 veces a un pecador honesto que a un hipócrita religioso, porque el pecador honesto sabe que necesita salvación. Pero el hipócrita religioso cree que ya la tiene, y esa es la trampa mortal. Entonces, pregúntate con temor: ¿qué hay detrás de tu máscara? ¿Qué ve Dios cuando nadie más está mirando? ¿Es Cristo o es otra cosa? Porque puedes engañar a todos, pero no puedes engañar al que pesa los corazones. Y si hay máscara, tarde o temprano caerá, y lo que quede expuesto determinará tu eternidad. Capítulo 2. El demonio disfrazado de religiosidad. Él no necesita que abandones la iglesia, solo necesita que abandones la verdad. Él no necesita que dejes de leer la Biblia, solo necesita que la leas sin obedecerla. Él no necesita que dejes de orar, solo necesita que ores sin arrepentirte. Porque el demonio sabe algo que muchos cristianos olvidaron: la religión sin Cristo es su territorio. Pablo advirtió: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. Esa es la estrategia del enemigo en estos últimos días: infiltrar la iglesia con una fe falsa, con una piedad vacía, con una espiritualidad muerta, y lo está logrando. Hoy hay iglesias llenas de gente que canta, que danza, que levanta las manos, pero que vive exactamente igual que el mundo. Mismos vicios, mismas mentiras, misma inmoralidad, misma avaricia, misma soberbia. La única diferencia es que ahora lo hacen con una Biblia en la mano. Spurgeon decía: el demonio no teme a los cristianos que van a la iglesia, teme a los cristianos que viven como Cristo. Y hoy hay multitudes que van a la iglesia, pero que no viven como Cristo. Van porque es tradición, van porque es cultura, van porque les gusta el ambiente, la música, las amistades, pero no van porque aman a Dios. No van porque tienen hambre de santidad, no van porque quieren ser transformados. Y el demonio está feliz con eso, porque mientras estés ocupado con actividades religiosas, mientras estés entretenido con eventos y conferencias, mientras estés distraído con títulos y posiciones, él no necesita atacarte, ya te tiene. Jesús dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Esas palabras no fueron para paganos, fueron para líderes religiosos, para hombres que conocían las Escrituras, para hombres que oraban, que ayunaban, que enseñaban, pero por dentro servían a otro padre. Y hoy eso no ha cambiado. Hay pastores que predican pero no creen. Hay líderes que enseñan pero no obedecen.
Hay adoradores que cantan, pero no aman, y todos ellos tienen algo en común: la Biblia en la mano y el demonio en el corazón. Porque el demonio no se manifiesta siempre con gritos y convulsiones. A veces se manifiesta con orgullo espiritual, con juicio despiadado, con hipocresía refinada, con religiosidad muerta. Spurgeon advertía: el orgullo puede arrodillarse, la avaricia puede dar limosna, y la hipocresía puede predicar. Esa es la realidad que pocos quieren ver. No todo lo que parece espiritual viene del Espíritu. No toda oración llega al cielo. No todo sermón viene de Dios. No toda adoración es aceptada, porque Dios no mira la forma, Él mira el corazón. Y si el corazón está lleno de maldad, de orgullo, de engaño, entonces no importa cuántas veces digas Señor, no importa cuántos versículos memorices, no importa cuántos cultos dirijas, porque lo que Dios ve no es a Cristo, es al enemigo operando a través de ti. Y eso es lo más aterrador que puede sucederle a un cristiano: estar tan cegado por la religión que ya no distingue la voz de Dios de la voz del enemigo. Entonces pregúntate con temor: ¿a quién estoy sirviendo realmente? ¿A quién obedezco cuando nadie me ve? ¿Quién gobierna mis pensamientos, mis deseos, mis decisiones? Porque puedes tener la Biblia en la mano, pero si el demonio está en tu corazón, estás perdido. Y lo peor es que ni siquiera lo sabes. Capítulo 3. La Biblia como arma de justificación, no de transformación. Uno de los engaños más peligrosos de esta generación es usar la Biblia para justificar el pecado en lugar de confrontarlo. Hoy, la palabra de Dios es citada, compartida, predicada, pero no es obedecida. Se usa para ganar discusiones, se usa para impresionar, se usa para construir plataformas, pero no se usa para lo que fue diseñada: transformar el corazón. Santiago lo dijo claramente: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Hoy hay millones de oidores, gente que escucha sermones, que lee devocionales, que asiste a estudios bíblicos, pero no son hacedores. No obedecen, no se arrepentientes, no cambian y se engañan a sí mismos pensando que están bien con Dios. Spurgeon decía: no es cuánto de la Biblia has leído, es cuánto de la Biblia te ha leído a ti. Porque la palabra de Dios no fue dada para ser decorada, fue dada para ser vivida, no fue dada para ser citada en debates, fue dada para quebrantar el corazón, no fue dada para construir reputación, fue dada para destruir el orgullo. Pero hoy muchos usan la Biblia como escudo, no para protegerse del pecado, sino para justificarlo. Citan no juzguéis para defender la inmoralidad. Citan Dios es amor para negar la santidad. Citan gracia para rechazar el arrepentimiento. Y así la palabra de Dios es torcida, manipulada, prostituida. Pedro advirtió: los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. 2 Pedro 3:16. Eso es exactamente lo que está pasando hoy. La Biblia está siendo usada, pero no para salvación, sino para condenación. Porque cuando usas la palabra de Dios para justificar tu pecado, cuando la usas para silenciar tu conciencia, cuando la usas para atacar a los que te confrontan, entonces ya no estás bajo la autoridad de la Escritura, estás bajo la autoridad de tu propia carne. Y eso es idolatría. Jesús enfrentó esto con los fariseos. Ellos conocían la ley mejor que nadie, la memorizaban, la enseñaban, la defendían, pero Jesús les dijo: escudriñáis las Escrituras, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5:39-40. Ellos tenían la Biblia, pero no tenían a Cristo. Y hoy hay multitudes en la misma condición. Tienen conocimiento bíblico, pero no tienen vida espiritual. Tienen teología, pero no tienen transformación. Tienen doctrina, pero no tienen devoción. Y Spurgeon gritaba:
Puedes ir al infierno con la Biblia bajo el brazo, porque la Biblia no salva, Cristo salva. Y si no vienes a Cristo con corazón quebrantado, si no te rindes a Él con arrepentimiento genuino, si no obedeces su palabra con temor y temblor, entonces la Biblia que llevas en la mano será tu acusadora en el día del juicio, porque ella testificará contra ti. Testificará que conociste la verdad y la rechazaste. Testificará que escuchaste el llamado y lo ignoraste. Testificará que tuviste la luz y preferiste las tinieblas. Entonces, pregúntate con sinceridad, ¿estoy usando la Biblia para justificarme o para transformarme? ¿La leo para sentirme bien o para ser confrontado? ¿La cito para impresionar o para obedecer? Porque la Biblia en tu mano no te salvará. Solo Cristo en tu corazón puede hacerlo. Y si Él no está ahí, entonces lo que tienes es solo un libro que te condenará. Capítulo 4. El corazón dividido, sirviendo a dos señores. Jesús fue claro: ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6:24. No dijo que es difícil, dijo que es imposible. Pero hoy hay multitudes intentando hacer exactamente eso: servir a Dios los domingos y servir al mundo el resto de la semana. Cantar de santidad en el culto y vivir en pecado en la casa. Predicar de amor y practicar odio. Hablar de fe y vivir en incredulidad. Eso es un corazón dividido, y un corazón dividido es un corazón muerto. Santiago lo dijo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Inconstante, inestable, infiel. Ese es el cristiano de doble ánimo. Hoy está fervoroso, mañana está frío. Hoy ora, mañana peca. Hoy confiesa, mañana niega, y vive así años, décadas, toda una vida, pensando que está bien con Dios, pensando que la gracia cubre su hipocresía, pensando que puede jugar con lo sagrado y salir ileso. Pero Dios no se deja burlar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Si siembras doble ánimo, segarás destrucción. Si siembras hipocresía, segarás juicio. Si siembras tibieza, segarás rechazo, porque Dios aborrece la tibieza. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15-16. Esas palabras no fueron para el mundo, fueron para la iglesia, para los que dicen ser cristianos, pero viven como paganos, para los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder, para los que llevan la Biblia en la mano, pero tienen al demonio en el corazón. Spurgeon decía: un cristiano tibio es una contradicción viviente. Es un insulto a Dios y un escándalo para el mundo, porque el mundo no respeta a los tibios, el mundo se burla de ellos y Dios los rechaza. Entonces, ¿por qué tantos viven así? ¿Por qué intentan servir a dos señores? Porque quieren lo mejor de ambos mundos, quieren la seguridad del cielo sin renunciar a los placeres del infierno, quieren la bendición de Dios sin obedecer sus mandamientos, quieren la corona sin cargar la cruz, pero eso no existe. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. No hay cristianismo sin negación. No hay salvación sin rendición. No hay gloria sin sacrificio. Y el que no está dispuesto a pagar el precio no es digno de él. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Cristo exige todo, no una parte, no un porcentaje, todo. Y si no estás dispuesto a dárselo, entonces no lo tienes, porque no puedes tener a Cristo y tener al mundo. No puedes servir a Dios y al pecado. No puedes llevar la Biblia en la mano y tener al demonio en el corazón. Tienes que elegir y esa elección determinará tu eternidad. Entonces pregúntate con temor:
¿A quién estoy sirviendo realmente? ¿A quién obedezco cuando nadie me ve? ¿A quién amo más, a Cristo o al mundo? Porque si tu corazón está dividido, entonces no le pertenece a Dios. Y si no le pertenece a Dios, entonces le pertenece al enemigo. No hay punto medio, no hay zona gris, no hay neutralidad espiritual. O eres de Cristo o eres del diablo, y lo que determines hoy será tu realidad en la eternidad. Capítulo 5. El juicio comienza por la casa de Dios. Hay una verdad que pocos predican hoy. El juicio de Dios no comienza por el mundo, comienza por la iglesia. Pedro lo dijo claramente, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Eso significa que Dios no está mirando primero a los ateos, a los paganos o a los incrédulos. Está mirando a los que llevan su nombre. Está mirando a los que dicen ser sus hijos. Está mirando a los que predican su palabra. Está mirando a los que lideran su pueblo. Y lo que él ve no siempre le agrada, porque hay pastores que predican pero no oran. Hay líderes que enseñan pero no obedecen. Hay adoradores que cantan pero no aman. Y Dios está pesando todo eso. Malaquías profetizó: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Malaquías 3:1-2. Cuando Dios venga a su templo, no vendrá a aplaudir, vendrá a purificar, y muchos no soportarán ese fuego, porque el fuego de Dios no quema la paja del mundo. Primero quema la paja de la iglesia, quema la hipocresía, quema la religiosidad muerta, quema la apariencia sin esencia. Y lo que no resista ese fuego será consumido. Spurgeon predicaba con lágrimas: el día viene en que muchos que se sentaron en los primeros bancos de la iglesia estarán en las últimas filas del infierno. Esas palabras son duras, pero son verdaderas. Porque no basta con estar en la iglesia, no basta con tener un cargo, no basta con predicar, con cantar, con servir. Si no hay transformación real, si no hay santidad genuina, si no hay Cristo en el corazón, entonces todo lo demás es vanidad, y en el día del juicio será expuesto. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:22. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Nunca los conoció, no porque no hicieron cosas en su nombre, sino porque nunca hubo relación real, nunca hubo rendición, nunca hubo obediencia. Solo había actividad religiosa, y eso no salva a nadie. El juicio de Dios sobre su casa ya comenzó. Él está exponiendo la hipocresía, está derribando los ídolos, está separando el trigo de la cizaña. Y muchos que pensaban que estaban seguros descubrirán que estaban perdidos porque tenían la Biblia en la mano, pero tenían al demonio en el corazón. Y Dios no acepta eso. Entonces, pregúntate con temor: ¿resistiré el fuego purificador de Dios o seré consumido como paja? Porque el juicio viene y comienza por la casa de Dios. Y si no hay arrepentimiento, no hay esperanza. Capítulo 6. La generación que conoce la verdad, pero ama la mentira. Vivimos en la generación más informada de la historia. Nunca antes hubo tanto acceso a la palabra de Dios. Nunca antes hubo tantas Biblias, tantos sermones, tantos recursos, y sin embargo, nunca antes hubo tanta apostasía. Pablo profetizó esto: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Ese tiempo es ahora.
Hoy la gente no quiere la verdad, quiere entretenimiento, quiere motivación, quiere sentirse bien, y los púlpitos les dan exactamente eso: sermones sin cruz, mensajes sin arrepentimiento, evangelio sin sangre. Y la gente aplaude porque aman la mentira más que la verdad. Jesús dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Esa es la tragedia de esta generación. Conocen la verdad, pero la rechazan. Tienen la Biblia, pero no la obedecen. Escuchan la palabra, pero no se arrepienten. Conocen a Cristo, pero no lo siguen. Y Spurgeon advertía: el conocimiento sin obediencia es condenación doble, porque es una cosa no conocer la verdad, pero es otra cosa conocerla y rechazarla. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy. Hay una generación entera que creció en la iglesia, que escuchó miles de sermones, que memorizó versículos, que participó en ministerios, pero que nunca nació de nuevo. Nunca hubo quebrantamiento, nunca hubo rendición, nunca hubo transformación, solo había religión. Y ahora esa generación está apostatando, están dejando la iglesia, están negando la fe, están abrazando el mundo. Y muchos se preguntan: ¿por qué? La respuesta es simple: nunca fueron de Cristo. Juan lo dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. 1 Juan 2:19. Ellos salieron porque nunca entraron. Estaban en la iglesia, pero nunca en Cristo. Tenían la Biblia en la mano, pero tenían al demonio en el corazón, y ahora la máscara cayó. Y lo que quedó expuesto es la verdad, que no todo el que dice Señor, Señor es salvo, que no todo el que va a la iglesia es cristiano, que no todo el que predica es hijo de Dios, porque la salvación no es una decisión emocional, no es levantar la mano en un culto, no es repetir una oración. La salvación es un encuentro con Cristo, que transforma todo, y si no hay transformación, entonces no hubo salvación. Spurgeon decía: si tu conversión no cambió tu vida, entonces no fuiste convertido. Y esa es la verdad que esta generación necesita escuchar, porque muchos piensan que están salvos, pero están perdidos. Piensan que están en Cristo, pero están en tinieblas. Piensan que van al cielo, pero van al infierno. Y nadie se los dice porque la verdad confronta. La verdad duele, pero la verdad también salva. Entonces, pregúntate con sinceridad: ¿conozco la verdad o solo conozco acerca de ella? ¿Amo a Cristo o solo amo la idea de Cristo? ¿Estoy transformado o solo estoy informado? Porque el conocimiento sin transformación es condenación. Y si no hay Cristo en tu corazón, entonces la Biblia en tu mano no te salvará. Capítulo 7. El llamado final. Arranca la máscara o perece con ella. Hemos llegado al final y ahora solo quedan dos caminos: o te arrepientes o pereces, o arrancas la máscara o mueres con ella. No hay punto medio, no hay zona gris, no hay más tiempo para juegos religiosos. Dios está llamando, está exponiendo, está confrontando. Y la pregunta es: ¿vas a responder? Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. No dijo tal vez, dijo todos. El arrepentimiento no es opcional, es obligatorio. Y el arrepentimiento no es sentir pena por el pecado, es abandonarlo. No es llorar en el altar, es cambiar de vida. No es prometer que vas a mejorar, es rendirte completamente a Cristo. Spurgeon predicaba: el verdadero arrepentimiento es cuando dejas de justificar tu pecado y empiezas a crucificarlo. Eso es lo que Dios está pidiendo hoy. No más excusas, no más máscaras, no más hipocresía. Solo verdad, solo rendición, solo Cristo.
Porque si sigues con la Biblia en la mano y el demonio en el corazón, entonces estás en el camino de la destrucción, y ese camino termina en el infierno. No porque Dios sea cruel, sino porque tú elegiste la mentira sobre la verdad, elegiste la apariencia sobre la esencia, elegiste la religión sobre la relación, elegiste el pecado sobre la santidad. Y Dios respeta tu elección, pero también ejecuta su justicia. Y en el día del juicio no habrá máscaras, no habrá excusas, no habrá segundas oportunidades. Solo habrá verdad, y la verdad será esta: o Cristo está en tu corazón o no está. Y si no está, entonces todo lo demás no importa. No importa cuántos versículos memorizaste, no importa cuántos cultos dirigiste, no importa cuántas veces dijiste, Señor, Señor. Si Cristo no está en tu corazón, estás perdido. Pero todavía hay tiempo, todavía puedes arrepentirte, todavía puedes rendirte, todavía puedes ser salvo. Pero tienes que hacerlo ahora, no mañana, no después del próximo culto. Ahora, porque no sabes si tendrás mañana. Y si mueres con la máscara puesta, morirás perdido. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir fingiendo? ¿Vas a seguir jugando con lo sagrado? ¿Vas a seguir con la Biblia en la mano y el demonio en el corazón? ¿O vas a arrepentirte de verdad? ¿Vas a arrancar la máscara? ¿Vas a rendirte a Cristo y vas a vivir de verdad? Porque solo en Cristo hay vida, solo en Él hay salvación. Solo en Él hay esperanza. Fuera de Él solo hay muerte. Spurgeon terminaba sus sermones con lágrimas diciendo, si mueres sin Cristo, morirás para siempre. Y esa es la verdad más dura pero más necesaria, porque el infierno es real, el juicio es real y la eternidad es real. Entonces elige hoy, elige la verdad, elige a Cristo, elige la vida, porque si no lo haces, la máscara que llevas hoy será tu mortaja mañana y no habrá nadie que pueda salvarte. Conclusión: si este mensaje te confrontó, si sentiste que Dios te habló, entonces no ignores esa voz, porque puede ser la última vez que la escuches. Escribe en los comentarios, Señor, arranca mi máscara y transforma mi corazón. Decláralo públicamente, no por orgullo, sino como un acto de rendición. Suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no predicamos entretenimiento, predicamos verdad, santidad y cruz. Activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Porque hay multitudes con la Biblia en la mano y el demonio en el corazón. Y tal vez este video sea su última oportunidad de despertar antes de que sea demasiado tarde.